הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Que la paz del eterno Elohim nuestro, soberano del universo, esté sobre todos vosotros. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Les habla el Roé Miguel Baruch Oselef del Ministerio de Nueva Esperanza, transmitiendo este programa de las raíces hebreas de la fe desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Shalom, Shalom Aleichem, 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 Shalom Aleichem. Bendito sea el Ab Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Hamashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos Kedushim, santos y sin mancha delante de él. Carta a la Keilah de Éfeso, capítulo 1, pasukim del 3 al 4. Shalom Aleichem, Shalom עליכם, Shalom Aleichem. ¿Debe un varón de Yahweh usar cobertura sobre su cabeza cuando ora o profetiza? En los últimos meses ha habido mucha controversia sobre las coberturas de la cabeza o de los kipás para varones en las congregaciones mesiánicas y de las raíces hebreas. Muchos de los que vienen de Efraín reclaman de que solo se trata de una tradición dictaminada por el Talmud o una tradición judía, mientras que otros, incluyéndome a mí, no solo pienso que se debe permitir, sino que se trata de un mandamiento de Yahweh para que los hombres usen una cobertura sobre sus cabezas durante la oración tefilá y durante la adoración. Esta opinión que voy a presentar está basado en un estudio de la Davar escritural, basándome en el hebreo y en el griego de la Tanakh y de la Brit Hadashah, para presentar lo que yo considero evidencia para el uso de una cobertura en la cabeza. Pero quiero que quede bien claro una cosa: no tiene que ser una kipá, pero puede ser cualquier tipo de cobertura, puede ser un gorro, puede ser un sombrero, puede ser una boina, y esto para los varones. Yo quisiera, para iniciar este estudio, ir al libro de Bereshit o Génesis, al capítulo 1, pasuk 26. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Repito el principio: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, amados Ahim, amadas Ahayot, ¿cuál es la imagen de Yahweh Elohim? ¿Cuál es su semejanza? Pues vámonos a Tehilim, a los Salmos, al Salmo 104, las pasukim del 1 al 2. Y dice: bendice alma mía a Yahweh. Yahweh, Elohim mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Qué interesante, amados Ahim, amadas Ahayot. La vestidura, la vestimenta de Yahweh dice que es el esplendor y la majestad, cubierto como con un manto y extendiendo los cielos como una cortina. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podríamos decir es que si el hombre original estaba hecho a la imagen y semejanza de Yahweh, entonces él estaba cubierto
no es que estuviera desnudo, él estaba cubierto con una vestimenta especial de luz o de la Kabod de Yahweh, de la gloria de Yahweh. Esta era la excelencia y en el esplendor que estamos viendo aquí, que se proclama en el Salmo 104. Por lo tanto, inicialmente, mientras que estaba en el jardín del Edén, Adán estaba vestido de luz. Esta luz, esta Kabod, esta gloria de Yahweh se perdió cuando él cayó, cuando él pecó por rebeldía, y esta primera vestimenta de luz fue reemplazada por una vestimenta de piel. Hay dos palabras hebreas que se refieren a la palabra desnudo o desnudez en el libro de Bereshit, Génesis. Antes de la caída del hombre, en el caso de Génesis 2, Pasuk 25, se usa la palabra arom. Y esta palabra arom se refiere a un estado de desnudez parcial. Sin embargo, después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, tal como se detalla en Bereshit 3, Génesis 3, Pasuk 7, entonces se usa la palabra hebrea erom, que significa desnudez completa o total. En otras palabras, algo le sucedió al hombre después de que comió del fruto de ese árbol. Él perdió la cobertura que él tenía de Elohim en la creación. Yahweh lo vistió en Génesis 3:21 con una cobertura de reemplazo que él mismo, Yahweh, le dio al hombre. En la actualidad, y tal como se menciona en la carta a la Keilah de Roma, capítulo 8, Pasuk 3, la humanidad está en semejanza de carne corruptible. Ya no tenemos la perfección que nos había dado nuestro amo, como se puede ver en Mateo 5:48, debido a la rebeldía y al pecado de Abba y de Adán. Solamente Yeshua HaMashiach en estos momentos está en la verdadera imagen y semejanza de Yahweh. Y esto lo podemos ver en la primera carta a la Keilah de Corinto, capítulo 11, Pasuk 7, y capítulo 15, Pasuk 49. También lo podemos ver en la carta a la Keilah de Roma, capítulo 8, Pasuk 29. Cuando nosotros seamos resucitados nuevamente, llevaremos sus prendas, su vestimenta de Kabod, y nuevamente estaremos vestidos en su imagen y en su semejanza, porque ahí seremos ya Benei Elohim, seremos hijos de Elohim, y ya nuestra carne ya no será corruptible, sino que vamos a tener un cuerpo de luz incorruptible, tal como Yeshua HaMashiach lo tiene. Pero entonces, amados Ahim, amadas Ahayot, ¿cómo se entiende que Rav Shaul, en la primera carta a la Keilah de Corinto, en el capítulo 11, declara lo siguiente en las Pasukim 3 y 4? Él dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Yeshua HaMashiach, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Yeshua HaMashiach es Abba Elohim. Todo varón que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. ¿Cómo es posible que se diga esto? ¿Es que Rav Shaul cambió la cosa? ¿Es que él empezó a interpretarlo de otra manera? Yo quisiera decirles, amados Ahim, amadas Ahayot, que este versículo es el único versículo en todo el Nuevo Testamento, en toda la Brit Hadashah y en todas las Escrituras, donde se habla de que el hombre, el varón, ore o profetice sin cubrirse la cabeza. No hay ninguna otra pasuk, ningún otro versículo en todas las Escrituras, y si alguien lo encuentra, que por favor me lo haga saber. Pero por mi investigación no hay ningún otro. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Es que de pronto Rav Shaul cambió algo?
Entonces, aquí que estamos, lo que está diciendo es que la mujer tiene que cubrirse para dar honor a su esposo. En otras palabras, la mujer se cubre para dar honor. Entonces, el varón, para dar honor a Yeshua, tiene que hacer lo contrario. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, este es algo que no lo entendemos y que nos hace sospechar de que aquí hay un problema de traducción. Pero luego vamos a volver a este versículo porque es el versículo clave utilizado por todos nuestros ajim cristianos y por muchos ajim de la casa de Efraín y por muchos en las raíces hebreas para rechazar o criticar el uso de alguna cobertura en la cabeza por parte de los varones que estamos en las raíces hebreas o en el mesianismo. Entonces, antes de volver a tocar estos versículos de Primera de Corinto, de primera carta a la Keilah de Corintio, vamos a ver algunos ejemplos que hemos tenido en las Escrituras. Vayamos al libro de Shemot, Éxodo, al capítulo 3, Pasukim del 4 al 5. Dice así la Dabar de Yahweh. Cuando Yahweh vio que él, Moshe, se acercaba para mirar, Elohim lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es Aretz Kadosh, tierra santa. Entonces, lo que Yahweh le mandó a Moshe fue que se quitara los zapatos, las sandalias, como una forma de demostrar que este suelo era un suelo apartado, un suelo consagrado. Ahora, Moshe era un pastor y él estaba en el desierto de Midian. Y todos los pastores en el desierto de Midian, históricamente, culturalmente, llevaban y llevan algún tipo de cobertura o trapo sobre la cabeza, algún tipo de paño sobre la cabeza. Y hoy en día en el Oriente Medio lo hacen. Esta es una forma de protegerlos de ese sol tan fuerte, ¿no? Y del calor. Yahweh, como podemos ver en estas pasukim, nunca le mandó que se quitara ninguna cobertura de la cabeza cuando Moshe llegó al lugar santo. Jamás le dijo, quítate lo que tienes en la cabeza, descúbrete delante de mí. Quiero que sepan que esto de descubrirse la cabeza delante de un Dios es una costumbre de origen pagano. Pero bueno, ese es otro tema. Incluso si nosotros seguimos leyendo el libro de Shemot, ¿no? De Éxodo, podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 13, Pasukim 1 y 2, capítulo 19, Pasukim del 3 al 24, y el capítulo 24, Pasukim del 4 al 8, que Moshe hizo las siguientes acciones. Primero, él había apartado a los primogénitos de Israel como los Kohenim, como los sacerdotes para él. Sin embargo, después del incidente de la vaquita dorada, ¿no? Del becerro de oro, Yahweh eligió a los hijos de Leví para que fueran los Kohenim, los sacerdotes, ya que estos primogénitos habían pecado contra Yahweh. Ellos mismos se descalificaron del trabajo, del ministerio de Cohen, de sacerdocio, debido a su idolatría. Por lo tanto, fíjense lo que les dijo Yahweh. Yahweh les ordenó que se quitaran las vestimentas, en el monte Oreb, las vestimentas, todo tipo de vestimentas que tenían, ya sea, sobre todo, lo más importante que les mandó quitarse eran las mitras y las cosas que ellos llevaban en la cabeza, las coberturas. Al quitarles las coberturas de su cabeza, esto era un símbolo de Yahweh, de que les había retirado su ministerio sacerdotal. O sea, el quitarles la cobertura de cabeza significaba que ellos perdían su ministerio sacerdotal. Ellos perdieron la gloria, el honor y el esplendor, y esta le fue entregada a la tribu de Leví. Y este sacerdocio levítico o arónico
se le ordenó ministrar directamente a Yahweh en el Mishkan, en el tabernáculo, según podemos ver en el libro de Éxodo 28:1 y en el libro de Bemidbar de Números 8:16. Y esta Mishkan era la tienda donde la presencia de la Shekinah de Yahweh podía hallarse. Los Kohenim no solamente llevaban turbantes, sino que tenían que ministrar en el tabernáculo sin sandalias en los pies. O sea, los sacerdotes no llevaban sandalias en el tabernáculo, pero sí llevaban turbantes. Vamos a escuchar y vamos a exaltar a Yahweh con un cántico, y al mismo tiempo luego vamos a estudiar cuáles eran estas vestimentas sacerdotales y si nosotros como reino de sacerdotes, ¿no? Como pueblo santo deberíamos hacer lo mismo. Ofreced exaltación al Eterno, proclamad su nombre, que se sepan sus acciones entre las naciones, cantadle a él, entonad cánticos para él, hablad de todas sus maravillas. Hablemos un poco sobre las vestimentas sacerdotales. Las vestimentas sacerdotales eran dadas a los levitas y a los sacerdotes para gloria y belleza. Si nosotros leemos el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 28, pasuk 2, dice: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura, para kavod y para hermosura. Entonces, estas vestimentas, ¿no? Dice que ya no sería solamente para los levitas. Nosotros podemos ver en Yeshaya, en Isaías 61, del 3 al 7 y sobre todo del 6 al 7, que dice: y vosotros seréis llamados Kohenim de Yahweh, sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Elohim se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su kavod, en su gloria, os jactaréis.
En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Así que Ahim Ahayot no habrá vergüenza por esa desnudez, porque ellos van a tener una cobertura especial, una cobertura de luz. Y las coberturas sacerdotales son sencillamente sombras proféticas de lo que será nuestra cobertura de luz cuando estemos en el gobierno milenario. Si nosotros miramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, Ezequiel, capítulo 44, pasuk 15, dice: pero los sacerdotes levitas, los tzadikim, los justos, que se ocupan de guardar mi santuario, cuando los Benei Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara Yahweh Elohim, Yahweh Adonai. También, si nosotros nos vamos al libro de Revelación, de Apocalipsis 20, pasuk 6, nos está diciendo que bienaventurado y kadosh es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán Kohanim, sacerdotes de Elohé y de Hamashiach, y reinarán con él por 1000 años. Interesante cómo ellos tratan a Hamashiach y a Elohim como uno solo, y reinarán con él por 1000 años. Y por último, fíjense lo que dice Primera de Pedro, Primera de Kefa 2:5, dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, Kadosh Kohanim, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, Yahweh, como sacerdotes, como Kohanim, nos ha proporcionado unas vestimentas especiales para cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza, y que pueda reflejarse su kevod, su gloria, su esplendor. Y esto lo podemos encontrar en el talit y en la cobertura de la cabeza. En el caso de Éxodo Shemot 29:9 y 39:28, se usa la palabra turbante como parte de la vestimenta del Cohen. Y si nosotros nos vamos al caso del novio, si nosotros vemos en el libro de Isaías, Yeshayá, el capítulo 61, pasuk 10, dice lo siguiente: en gran manera me gozaré con Yahweh, mi alma se regocijará en mi Elohé, porque él me ha vestido de ropas de salvación, Yeshua, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Interesante el uso de corona para novio y corona también para el Melech, para el rey. Yo quisiera decirles que estos ornamentos vienen de la palabra peer, que está en los números 6287 y 6286 del Strong, y que significa embellecimiento, y ponen como ejemplos turbantes, ponen como ejemplo coberturas para la cabeza, sofisticados, ¿no? Y ornamentos que son muy hermosos. Entonces recordemos, Yeshua volverá como el novio para casarse, para pasar con Israel bajo la jupa después de la tribulación, para esas bodas, para esa cena y boda del Cordero. Y él estará llevando un tipo de turbante, una cobertura de la cabeza, como lo tiene que hacer un novio, una corona, como Melech, rey que él también es. ¿Qué ejemplo nos dio el rey David? Si nosotros nos vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 15, bueno, habría que leer todo
ese párrafo desde la Pasukim 30 hasta el 37, pero solamente la entrada de la Pasuk 30 dice: subía David la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Repito, lloraba, estaba entregado en adoración a su Elohé, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Repito, 2 de Samuel 15, este es en la Pasuk 30, el principio de la Pasuk 30. Por lo tanto, aquí vemos que David subió al monte de los olivos del mismo modo que lo hizo Yahshua. Estaba llorando, estaba sin zapatos y tenía la cabeza cubierta. Y todo el pueblo se cubrió las cabezas y subió llorando. Y David dijo: oh Yahweh, a ti te oramos, a ti te adoramos. Y David estaba buscando el rostro de Yahweh y le suplicaba por ayuda en tiempos de problemas. Y Yahweh respondió la tefilá de David. Por lo tanto, nosotros sabemos que así como a David le respondió, cuando nosotros oramos con la cabeza cubierta, Yahweh nos responde del mismo modo que respondió a David. Y esta es una verdad, este es Emet, que no ha cambiado, porque las verdades de Yahweh no cambian. También podemos ver en el libro de Daniel el caso de 3 compañeros de él, 3 judíos, que fueron llevados cautivos a Babilonia entre el año 598 y 582 antes de nuestra era. Con respecto a ellos, podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 3, Pasuk 21. Entonces estos hombres, estos varones, fueron atados y arrojados con sus mantos, sus talit, sus turbantes y sus otras ropas en el horno del fuego ardiente. O sea que estos varones, amigos de Daniel, aunque estaban en Babilonia, seguían vestidos con sus turbantes y con todas sus vestimentas que les daba la identidad yehudí. Por lo tanto, allí va por tierra todos aquellos que piensan que el uso de coberturas en la cabeza empezó en Babilonia, porque aquí estamos viendo en Daniel 3:21 que ya sus amigos usaban turbantes y les tiraron al fuego, les tiraron al horno con esos turbantes. Y nosotros, aunque ellos también, los babilonios también usaban coberturas en su cabeza, los yehudí también. Por lo tanto, no digamos, como dicen algunos, que los yehudim recién empezaron a cubrirse la cabeza o a usar coberturas o kipot, cuando volvieron de Babilonia. Tal vez la moda del kipot exactamente así acabado en punta en la coronilla, eso puede haber venido de Babilonia, pero no el uso de cobertura. Los israelitas siempre se cubrieron la cabeza, y hoy en día en los países del Oriente Medio todos los varones siguen usando turbantes o gorras, y esto los hicieron los yehudim, lo hicieron antes de Babilonia, ya lo estaban haciendo. Y si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 24, Pasukim del 15 al 17, y vino a mí la palabra de Yahweh diciendo: Ben Adón, hijo de hombre, he aquí, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, repito, átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. Obviamente estaba Yahweh hablándole de Ezequiel de algunas tradiciones que habían en aquellas épocas con respecto al luto, con respecto al duelo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ya habla específicamente de Efraín. Dice en el libro de Hosea, capítulo 4, Pasuk 6, dice que Yahweh rechazó a la casa de Israel en su sacerdocio ante él, porque ellos olvidaron su Torah y su kabod se convirtió en vergüenza.
Y si nosotros con los estudios que hemos hecho antes hemos visto que la gloria de Yahweh, la cabot de Yahweh eran sus vestimentas, eran su turbante, eran sus coberturas, significa que la vergüenza era la falta de cobertura y por tanto un sacerdote sin turbante, sin cobertura en la cabeza es vergüenza. Incluso si nosotros viéramos en el libro de Efesios, ¿no? En la carta a la Keilah de Éfeso, capítulo 6, pasuk 17, donde dice que todo Israel será nación de Kohanim, nación de sacerdotes, y dice que nos debemos poner el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza. La salvación incluye un yelmo. ¿Y por qué un yelmo? ¿Para qué sirve el yelmo? Para protegernos, para evitar que nuestra cabeza esté bajo otra cobertura, esté bajo otro Dios, bajo este mundo. Ese yelmo sí quiere decir claramente que estamos bajo la cobertura, bajo la protección de Yahweh, de nuestro Elohim. Una vez estamos, ahora, por la sangre del Mashiach, estamos nuevamente con vestimentas de kevod, de gloria y esplendor. Y por lo tanto, la cobertura de la cabeza y el uso del talit, óiganlo bien, son símbolos físicos y recordatorios de la justicia, de la limpieza que nosotros tenemos. Si nosotros somos limpios, estamos purificados en Yeshua HaMashiach, los símbolos físicos son la cobertura sobre la cabeza y el talit. Tal como dice el libro de Hebreos, Ibrim 10, del 21 al 27, nosotros somos un real sacerdocio que practica la justicia. ¿Y qué es esta práctica de justicia? Nosotros nos estamos entrenando para reinar junto con nuestro Mashiach, para reinar como Kohenim, como sacerdotes dentro del reino milenario venidero de Yahweh. Yeshua. Nosotros somos a través de Yeshua un real sacerdocio bajo la orden o según la orden de Melquisedec, y por tanto somos hijos de la justicia. ¿Por qué? Porque practicamos Torah. Torah es la justicia. Toda justicia está basada en una ley. Cuando un juez está aplicando justicia en un tribunal, él está aplicando la justicia conforme a una ley que es a la que tiene que referirse, a la que tiene que acudir para saber que está aplicándola correctamente. ¿Cuál es nuestra justicia? La aplicación de la Torah, no por obligación, no en la letra, sino espiritualmente, en el corazón. Y será un sacerdocio superior, tal como menciona el libro de Ezequiel, capítulo 44, entre los pasukim 10 y 14. Será un sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Estoy empezando a emocionarme, queridos Ajim, queridas Ajayot. Como ya les he dicho muchas veces, en las enseñanzas, el que más aprende soy yo mismo. Así que vamos a alabar a Yahweh, vamos a levantar una exaltación a Él y a su nombre. Amén. Esta es la plegaria del afligido, cuando desvanece y derrama su plegaria ante el Eterno. Si tú estás afligido, antes de desvanecerte, derrama tu plegaria ante el Eterno. Cúbrete de Él, cúbrete de su cabot, y Él te responderá. Tfilo leoni ki adoi, ולפני השם ישפוך שיחוי. תפילו leoni ki adoi, ולפני השם ישפוך שיחוי. תפילו leoni ki adoi, ולפני השם ישפוך שיחוי. תפילו leoni ki adoi, ולפני השם ישפוך שיחוי.
Y ahora vamos a volver a ese versículo de Primera de Corintios, capítulo 11, pasuk 4, donde se dice, realmente tenemos que entender lo que esto significa. Este versículo está en griego y desde mi punto de vista se trata de una traducción errada del versículo. Y esto yo quisiera que lo entendamos de la siguiente manera. Tenemos que utilizar lo que es el estudio de Strong, ¿no? En el número 2596 del griego de la palabra kata, ¿no? Kata significa caer hacia abajo como un velo que cuelga de la cabeza. Entonces vamos a leer otra vez el versículo, ¿no? Dice, todo varón que cubre su cabeza mientras honra o profetiza, deshonra su cabeza. Esa es la traducción que se le ha venido dando. Sin embargo, si la palabra cubrir cabeza, ¿no? Para empezar, la cabeza no es solamente la parte de arriba, la cabeza va desde el cuello hasta arriba, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es que cualquiera que cubre su cabeza como la cubrían las mujeres de la época, colgando hacia abajo, desde la cabeza sobre la cara, como es el caso del velo de una mujer. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el comentario de Thayer, en la página 327 en inglés, ¿no? En otras palabras, dentro de este contexto, lo que está diciendo Rav Shaul, ¿no? Es que hay una diferencia en la forma de adoración de un varón y de una mujer, y que los varones no deben parecerse a las mujeres en su forma de orar, en su forma de trabajar, es decir, no deben ni de tener el cabello largo de tal manera que el cabello lo puedan usar para taparse la cara como las mujeres, ni tampoco utilizar unos velos o unas coberturas que les permita cubrirse toda la cara. Fíjense que en la tradición incluso de nuestros hermanos Yehudim, judíos, la cara no debe cubrirse. Cuando se ponen el talit sobre la cabeza, siempre dejan la parte anterior del rostro descubierto y por lo tanto no se están cubriendo como las mujeres. Por lo tanto, en mi opinión, este versículo, este único versículo en todas las escrituras que aparentemente está en contra de la cobertura de la cabeza, yo no lo veo así. No me parece que esté en contra de que los varones se cubran la cabeza, así la parte de arriba, mostrando que están bajo la autoridad del Eterno, mostrando que Yeshua es su cabeza y que esa es una forma simbólica de demostrar precisamente que Yeshua es la cabeza del varón. Lo que este versículo está en contra es del uso de un velo por parte de un varón que le cubra la cara, como era la costumbre de las mujeres de aquella época. Y también fíjense que luego Rav Shaul está hablando del cabello largo. En el caso de las mujeres, el cabello largo es un velo natural y viene del número 2863 del griego komao, que significa llevar mechones largos de cabello de manera ornamental y que pueda ponerse por delante de la cara. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de Corinto, había varones que servían como prostitutos templarios de Apolo, de Poseidón y de otras mujeres, y que muchas veces eran confundidos por las mujeres por su vestimenta y por sus estilos de cabello. En otras palabras, este versículo está en contra del transvestismo, está en contra de que un varón parezca mujer a la hora de orar o de profetizar o estar en presencia delante de la Shekinah del Eterno. No está en contra de que un varón use una cobertura sobre la cabeza. Recordemos que la cabeza de cada varón es el Mashiach. Por lo tanto, cuando una mujer se cubre, ella no está deshonrando a su marido, al contrario, lo está honrando porque lo está haciendo como mujer. Cuando un varón se cubre como varón, solamente la parte de arriba, él está dando honra y está reconociendo que está bajo la autoridad del Mashiach. Y por lo tanto, Yeshua es la cabeza de la Keilah, como lo podemos ver en Efesios 1:22. Por lo tanto, en resumen,
podríamos decir que cada hombre, cuando ora o profetiza, es decir, cuando enseña, cuando refuta, cuando reprueba, o incluso cuando consuela, no puede oponerse a la autoridad, tiene que oponerse a esa autoridad que le pueda traer vergüenza, es decir, que deshonra al Mesías, que es su cabeza. No debe cubrirse la cabeza como una mujer porque él es varón. Y lo contrario, fíjense que en el versículo 5, el deshonor, ¿no?, es la palabra akatakaluptos, que significa no tener el velo puesto, ¿no? Entonces, si un varón utiliza un velo cubriéndose la cara como una mujer, ahí es donde está deshonrando al Mashiach, porque así como la mujer es la expresión de la gloria del Kevod, de la majestad, de la preeminencia del varón, y la palabra de esta cobertura es katakalupto, ¿no? Que significa cubrir totalmente, como un velo. De la misma manera, la gloria, la Kavod de Yeshua está sobre el varón. Queridos Ahim, Ahayot, no es el propósito de este estudio el llevar ningún tipo de pelea, ningún tipo de desacuerdo, sino que sencillamente abramos nuestras mentes, ¿no? ¿Qué es lo que ha significado el llevar la cabeza descubierta? ¿Debemos llevar la cabeza cubierta? ¿Se trata de ponerse un kipá? Bueno, si alguien tiene kipá y no le importa que lo confundan con judío, pues está bien que use un kipá, pero no es necesario utilizar una kipá. Uno puede llevar cualquier tipo de cobertura varonil, sobre la cabeza. Puede ser una boina, puede ser una gorra, puede ser un sombrero, cualquier cosa que demuestre que él está bajo la autoridad, bajo la cobertura de Yeshua HaMashiach. Ahim, Ahayot, vamos a alegrarnos, vamos a escuchar música que nos permita glorificar y dar toda la kavod a nuestro Rabí y Moré Yeshua HaMashiach. Tu misericordia incomprensible es Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Yahweh. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Yahweh, tu misericordia incomprensible es Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Yahweh. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado está
así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí y decirte, Yahweh, tu misericordia incomprensible es, Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Yahweh. Algunas personas piensan que no se debe de usar kippah porque esto lo usan el Papa y los cardenales, ¿no? Y ellos reclaman haber heredado el sacerdocio arónico, ¿no? Y que bueno, pues la Iglesia romana, la Iglesia católica prohíbe que los laicos lleven este tipo de cobertura porque dicen que las personas no están sujetas directamente a Yeshua HaMashiach, sino que están sujetas a la Iglesia. Luego hay otras personas que dicen de que estas vestimentas de santidad, estas vestimentas que indican un tipo de sacerdocio, son cosas que vienen de Babilonia. Y es cierto que hay algunas cosas que sí los Yehudim aprendieron en Babilonia, pero tengamos en claro que estas vestimentas sacerdotales no se originaron en Babilonia. Las podemos encontrar en la Torá, descritas por Yahweh, y también podemos ver que en diferentes obras están. Durante toda la historia, siempre los varones se han cubierto la cabeza porque esto les da cierta dignidad, cierta honra. Los reyes tienen coronas. Antiguamente los grandes capitalistas llevaban unos sombreros altos, ¿no? Los gentlemen de Inglaterra llevaban unos bombines, ¿no? Dentro de incluso hasta de los grupos mafiosos de los gángsters de Estados Unidos, pues uno podía demostrar su tipo de importancia según el tipo de sombrero o de gorra que usaba. Cuanto más elegante el sombrero, pues más importante o más dinero tenía esta persona. Es apenas en los últimos 40 o 50 años que en la cultura occidental, y esto solamente en la cultura occidental, no se está usando ningún tipo de símbolo de identidad de la persona. Hay algunas culturas donde el tipo de sombrero, el tipo de cobertura, el tipo de gorro indica cuál es la cultura o de dónde proviene esa persona. Entonces, amados Ajim, amadas Ajayot, entendamos una cosa. Nada, nosotros en Yeshua HaMashiach, nada es obligatorio para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que la Ruach HaKodesh pone en nuestro corazón. Dice Jeremías 31:33, y yo pondré mi Torah en su mente o dentro de ellos, y escribiré mi Torah en su corazón. Esto que hemos estado hablando, esta enseñanza mía, no es para obligar a nadie a nada. Nadie tiene que estar sintiéndose obligado porque yo lo diga. No, es Yahweh el que tiene que hablar a tu corazón. Es Yeshua el que tiene que hablar contigo. Tú tienes que sentirlo en tu corazón. Así como nadie puede obligar a una persona, a un varón, a cubrirse la cabeza durante la oración, la profecía o la enseñanza, de la misma manera nadie puede obligar a un maestro o a un varón que está enseñando a descubrirse la cabeza si él piensa que tiene que estar cubierto. Ajim, Ajayot, que Yahweh les guarde y les proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh también dirija su mirada hacia ustedes para guiarles en su camino y ponga shalom, paz en sus corazones y en su familia y en todos sus ministerios.
y vamos a terminar estos estudios con música de exaltación a nuestro Elohim. Alabemos a Yahweh en su santuario, en su majestuoso firmamento, por sus hechos poderosos, por la excelencia de su grandeza. Vamos a exaltarlo con sonido de shofar, con arpa, lira, pandero y danza, con instrumentos de cuerda y flauta, con símbolos sonoros, con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe a Yahweh. הללו כי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל ובחינו, הללו בטוף ומחול, הללו במיני ועוגב, הללו בצלצל לשמה, הללו בצלצל לתרוח, כל הנשמה תהלל יהללויה, כל הנשמה תהלל יהללויה, כל הנשמה תהלל יהללויה, כל הנשמה תהלל יהללויה. הללו בקי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל ובחינו, הללו בטוף ומחול, הללו במיני ועוגב, הללו בצלצל לשמה, הללו בצלצל לתרוח, כל הנשמה תהלל יהללויה, כל הנשמה תהלל יהללויה, כל הנשמה תהלל יהללויה, שמה תהלל יהללויה. הללו בקי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל ובחינו, הללו בטוף ומחול, הללו בפנימי ועוגב, הללו בצלצל לשמה, הללו בצלצל לתרוח, כל הנשמה תהלל יהללויה,